más, les agradecemos por el tiempo, porque nos escucha, porque nos espera. Gracias, gracias de verdad, porque nos sentimos tan felices de poder ser enseñados y caminar conforme a la palabra de Dios. Creo que es tiempo de abrir nuestro corazón y poner un freno y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Dónde están mis conceptos que están mal? ¿Qué es lo que erróneo? Porque yo quiero tener, y todos queremos tener, matrimonios exitosos, queremos ser exitosos con nuestros hijos, con nuestro trabajo, donde vayamos, queremos ser productivos, queremos sentirnos realmente satisfechos de haber complacido también a Dios. Entonces, si hoy hay cosas que hay que sacar de nuestra mente, de nuestra forma en la que hemos sido aún enseñados, yo creo que es tiempo de que podamos sentarnos con el corazón abierto a ser enseñables, a que lo que estamos escuchando no solamente lo escuchemos, sino lo asimilemos y podamos caminar, porque si hay algo que está mal, es necesario reparar para ir a lo mejor, ¿verdad? Así que yo quiero pedirle que nos preste atención. Estamos con el pastor Rob Thompson, hemos estado a lo largo de estos programas, y una vez más, si usted no lo conoce, quiero presentárselo. Él es un pastor exitoso que realmente nos inspira a hacer cambios, a hacer transformaciones a través de la enseñanza de lo que imparte en nuestra vida. Nos desafía a ir más, a querer más. Nos desafía a hacer cambios drásticos y creo que de eso se trata la vida. Y hoy queremos aprovecharlo al máximo en este tiempo de programa que lo tenemos. Pastor, te doy la bienvenida. Te agradezco por todo lo que nos estás enseñando. Estás revolucionando nuestra mente y eso es lo que necesitamos. Estamos medios dormidos, tal vez hasta callados dentro de nosotros mismos, pero tenemos muchas cosas que no queremos hablarlas porque no queremos que nos juzguen también. Pero tenemos cosas que resolver, pero no sabemos cómo. Y cuando tú sueltas algo, dices, por este lado. Y yo te agradezco, pastor, con la sinceridad, con la amplitud, con la pureza y especialmente con el Espíritu Santo que nos vienes a empoderar, a refrescar, sin condenación. Y dices, no, esto es lo que está pasando. Te agradezco mucho porque hay miles en naciones donde se va este programa que tienen lo mismo, es el común denominador, frustraciones dentro, pero apariencias que damos una sonrisa. Así que, pastor, te agradezco tu saludo y hablemos acerca de lo que estábamos hablando en el anterior programa. Thank you so much. Gracias. I am so grateful Me siento muy agradecido that I get to be here. por estar aquí. I am not certain that you will ever know Yo sinceramente no sabía how I feel to be able to serve in this way. que iba a servir de esta manera. There's a storm that we're in. Hay una tormenta. All of this thing is just whirling around us everywhere we go. Todas estas cosas están rodeándonos por todo lado cada día que vivimos. And we're just trying to fix whatever we can. Y estamos tratando de arreglar de la manera en que podemos. How do we fix it? How do I make it better? Pero ¿cómo lo hacemos mejor y cómo lo arreglamos? I can talk about money. Y puedo hablar acerca del dinero. And money is really important, and we can talk about that as much as anyone wants to. El dinero es importante y podríamos hablar mucho de lo que ustedes quisieran escuchar. But last program we ended off with something. Pero el último programa acabamos con esto. And I just didn't have quite enough time. Pero no tenía el suficiente tiempo to be able to tell people para decirle a la gente esto. Is that the most important thing La cosa más importante after a person is married, después de que una persona se ha casado, as a husband, es un esposo, I wanted to become everything donde él dice, yo quiero convertirme en cada cosa God wanted me to be, que Dios quiere que yo sea, to treat his daughter, para tratar a sus hijas, my wife, a mi esposa, the way that she needed to be treated. en la manera en la que tienen que ser bien tratadas. Because you can treat your wife Porque puedes tratar a tu esposa like she is a pauper, como si ella fuera una muñeca, or you can treat her like a queen. o puedes tratarla como una reina. Whichever one of those two that you speak to. Porque son a ellas dos a las que podrías estarles If you hablando. treat her as a queen,
Porque si la tratas como una the reina, queen will come out. la reina va a salir. If you treat her like a dog, Si tú la tratas como un perro, then the barking will come out así los ladridos van a salir de ella. at all times. Así en los tiempos The same antiguos, thing is true with men, Pastor. así de la misma forma son las que Men suceden. have two people living inside them all the time. Los hombres tienen dos personas que viven ahí dentro todo el They have tiempo. a king Tienen un rey Yeah. and they have a warrior. y tienen un guerrero. Yeah. And whichever one you address Y cualquiera con los que tú quieras encontrarte, is the one that you will get the response from. de cualquiera de ellos vas a tener una respuesta. If you address the king, Si tú quieres encontrar al rey, you're treated like a queen. tienes que tratarlo como reina. If you address the warrior Si tú quieres encontrarte con un guerrero and you want to fight, y quieres pelear, he'll fight. vas a pelear. All people need to do is remember the book of Esther. Lo único que tiene que hacer la gente es recordar el libro de Esther. Vashti was called to the king's side, Besti fue llamada al lado del rey the most beautiful woman in all of Persia, y era la mujer más hermosa en toda Persia and the king's queen. y la reina del rey. But he called her and she said, I'm too busy. Pero cuando él le llama, ella dice, estoy muy ocupada, I'm not coming. no voy a ir. And when the king heard it, Y cuando el rey escucha esto, it was such a disappointment. fue decepcionante. They went to her again Y fue nuevamente. and said, the king needs you. Y le dijeron, el rey te She necesita. said, tell the king I'm not coming. Y le dijo, díganle al rey que no voy a ir. And at that moment, Y en ese momento, all the love died todo el amor murió. because the light was gone. Porque la luz se fue. The minute light goes away, El momento en el que la luz se va, you have commitment. tú tienes un compromiso, You don't have love. no tienes amor. That's right. Now, Esther, on the other hand, Ahora Esther, en el otro lado, she fasted ella ayunó before she went to see the king. antes de ir a ver al rey. 3 days, 3 días estuvo ayunando. her and her maids fasted. Ella y sus ayudantes. All of the Israelites fasted inside the kingdom. Todos los de Israel estuvieron And on the ayunando third- dentro del reino. And on the third day, when the king could have killed Esther, Y cuando el tercer día el rey pudo haberla matado a Esther, she walked in front of the throne room. ella fue al frente, enfrente del trono, And the king stood up at his throne y el rey se paró en su trono and put out his scepter to her. y puso su cetro sobre ella. Pastor, only 2 times in the entire scriptures Hay 2 únicas oportunidades en todas las does the Bible escrituras ever tell us que la Biblia nos dice that a king stood at his throne. que un rey se paró de su trono. One was when Stephen was being stoned to death, Una fue cuando Esteban fue apedreado and the second was when the king stood for Esther. y la otra fue cuando el rey se paró delante de Esther. Vashti, she addressed the warrior in the king. Besti se encontró con el guerrero. Vasti se encontró con el guerrero She was thrown out of the kingdom forever. y fue echada del reino para siempre. But Esther Pero Esther, addressed the king, ella encontró al rey and he told her y él le dijo, when she walked into the throne room, cuando entró al lugar del trono, ask of me anything, pídeme lo que quieras, anything, lo que quieras. up to the half of all of my kingdom, Si cualquier cosa que tiene que ver con all mi of my reino, riches, todo lo de mis riquezas, all of anything you want. todo lo que quisieras. The answer is yes, it's already yours. Y la respuesta será sí, será todo tuyo. The only difference between the two of them La única diferencia entre las dos was which one they addressed. fue con quién ellas quisieron encontrarse. One addressed the warrior and she's gone. La que se encontró con el guerrero estaba allá afuera, The other one addressed the king and she got half the kingdom. pero la otra se encontró con el rey y tuvo todo el reino. Women, Pastor, are so powerful. Las mujeres son muy poderosas, pastora. That's why evil gave them the idea that they're so weak. Esa es la forma en la que el mal les hizo creer de que ellas son muy débiles. Women are much more powerful than men. Las mujeres son más poderosas que los hombres. They don't know it. Ellas no lo saben. That's how that they are kept in weakness. Esa es la razón por la que han Why do sido you think atrapadas en la debilidad. you hear very little about men in prostitution?
¿Por qué escuchas tan poco de los hombres siendo prostituidos? But you hear about women in prostitution all the time Pero escuchas de las mujeres en prostitución todo el tiempo, because they're so powerful. porque es muy poderoso. Here it is that Samson, Aquí está esta situación. the one who is called the greatest judge of all of Israel, Esto tiene que ver con Sansón. Uno fue llamado el gran juez de Israel. Yeah. he gets involved with Delilah. Él tiene una relación con Dalila. She asks him, where does your strength come from? Y ella le pregunta, ¿de dónde viene tu fortaleza? And he tells her, Y él le dice, but he doesn't tell the truth. pero no le dice la verdad. So she tries it out. Así que ella empieza a hacer And a said, tramar algo. Samson, the Philistines are upon you. Y le dice, Sansón, los filisteos están And he sometidos jumps a up and he ti. breaks off all the cords. Y así él salta y rompe todas las cuerdas. She does it again and again. Y ella lo hace una y otra And she's vez. crying and she says, Y está llorando y dice, why won't you tell me ¿por qué no me dices? where your strength comes ¿De from? dónde viene tu fortaleza, Sansón? Is Samson that ignorant ¿Acaso es Sansón ignorante? that he doesn't know not to tell her? ¿Que él no sabe cómo decirle acaso de dónde viene? Samson was a Nazarite. Sansón era un nazareo. He made a vow before God Él hizo un pacto con Dios, él hizo un juramento. never to drink, Nunca tomar, never to get involved with the dead, nunca meterse con cuestiones de la muerte and never to cut his hair. y nunca cortarse su cabello. He went through the vineyard. Él pasó a través del viñedo He went out and started getting drunk with people. y comenzó a emborracharse con la gente. He actually had killed a lion. Realmente en algún momento él mató al león. And on his way back from the place they called Timnah, Y después de que él volvía de un lugar llamado Timna, he hears this. él escucha esto. Bzz, 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 bzz. Las abejas. And he goes into the carcass of the lion and pulls out honey. Y él va al lugar donde están las abejas y saca la miel del panal And eats some of it y come algo del and panal. gives the rest to his parents, Y le da el resto de esto a sus padres, who says, Samson, don't get involved with that woman. quienes le aconsejan y le dicen, no te metas con esta So the mujer. fourth time it comes up. Así que la cuarta vez viene Samson, tell me where your strength comes from. Dalila y le dice, por favor, Samson, dime de dónde viene tu fortaleza. He said, no razor's ever been put to my head. Y dice, nunca han venido tijeras para que mi cabello sea cortado. If you cut my hair, Si tú cortas mi cabello, I'll be like every other man. yo seré como cualquier otro hombre. Like every other man. Como cualquier otro hombre. That means what women want Esto es lo que la mujer quiere, is what's different about their man. es lo que es diferente acerca de un hombre. Now, she lulls him to sleep on her lap. Así que ella hace que éste se duerma sobre sus faldas. She calls in the Philistines. Llama a los filisteos, They cut his hair. le cortan su cabello, They tie him up. los anudan And he's still sleeping. y todavía está durmiendo mientras ha sido atado. And she said, Samson, the Philistines have come upon you. Y ella le dice, Sansón, los filisteos Like han she venido. did 3 times before. Como ella ya And hizo antes 3 Samson veces thought to antes. himself, Y Sansón I piensa will por sí get mismo, up me and levantaré break these bands y los as romperé. I did before. Y romperé estos lazos como lo hice But antes. Judges 16:20 says Pero this. Jueces 16 dice esto, But he did not know que él no sabía that the Lord had left him. que el Señor lo había dejado. That's how powerful Esto es- a woman is, Pastor. Esta es la razón por la que una mujer She es can tan poderosa. take the greatest man of God on the face of the earth and make him common. Ella puede hacer de un hombre que es muy entregado a Dios, traerlo y botarlo al piso para que sea un hombre común. The woman is so powerful La mujer es muy poderosa that she took God's representative in the earth. que tomó la representación de Dios sobre la tierra. And still to this day, Y hasta el día de hoy, you and I are faced tú y yo estamos encarando with a broken down world con este mundo quebrado that's crying out for deliverance, que está clamando por all liberación. because Todo porque of how powerful cuán poderosa that woman was. esa mujer fue.
So when women think that they're not powerful, Así que cuando una mujer they're piensa que only no es trying to make poderosa, you believe that. están tratando simplemente de They hacerte have creer so many things at their disposal. que no es débil. Ella tiene muchas cosas. In 2 Chronicles 25, En Segunda de Crónicas it gives us 25 the story of Abigail and David. nos habla acerca de la historia de Abigail y David. David was about to kill Nabal because of his disrespect. David estaba a punto de vencer y de matar a Nabal por su irrespeto. When Abigail hears what Nabal is about to do, Pero cuando Abigail escucha lo que Nabal va a hacer, she rides on her donkey. ella lo sube a su And when she burro, finally gets to David, y cuando finalmente va donde David, she falls on her face before David ella cae sobre su rostro delante de David. and said, David, God is putting the kingdom into your hands. Le dice, David, Dios está poniendo el reino en tus manos. You are a great man. Tú eres un gran hombre. Never allow this blemish to be on all of Israel, No permitas que esta blasfemia se dé nor sobre, upon you, no sobre ti, because God has called you to greatness. porque Dios te ha llamado a grandeza. You will fulfill God's will in our nation. Tú vas a completar la Don't grandeza let de Dios Nabal, en esta nación. No dejes que this Nabil, idiot, este idiota, get between you. se meta And God's will. entre tú y Dios. And here's what he said to her. Y esto es lo que él le dice a ella. He said, woman, Le dice, mujer, you are wiser than I. tu sabiduría se ha abierto. Nabal died 10 days later Y Nabil muere 10 días después of a heart attack. de un ataque al corazón. And David sent Y David la envía and married that woman. y se casa con esta mujer. Because whichever one that you address in that man, Porque lo que tú quieras encontrar en ese hombre, when eso vas a encontrar. when Esther was in the house of women, Cuando Esther estuvo en la and casa de then la I will be quiet after this. When Esther was in the house of women, Cuando Esther estuvo en la casa de la there were mujer, 750 girls that were trying out to be the queen. habían 750 mujeres que estaban esperando también. And Esther was one of them. Y Esther era una de ellas. All of them had their night with the king. Todas ellas querían tener una noche con el rey. Esther took 6 months longer Pero a Esther le tomó 6 after meses her largos turn to be able to bathe in perfume. para poder conseguir el perfume que ella necesitaba. When the girls would come back after spending time with the king, Can you repeat it, please? when girls would come back after spending a night with the king, Cuando las mujeres volvían después de tener una noche con el rey, they would say, ellas decían, what did you bring in to entertain the king? ¿Qué le llevaste al rey para entretenerlo? What did you bring in to do that? ¿Qué llevaste para hacerlo? And they talked to each other. Y se hablaban la una con la otra. But Esther did not. Pero Esther no hablaba de esto. Esther did not talk to a woman Esther no hablaba a ninguna mujer on how to please a man. cómo agradar al hombre. She talked to the king's best friend Él le hablaba al mejor amigo del rey and said, what do I do y le decía, ¿qué debo hacer to please the king? para agradar al rey? And in that night, Y en esa noche, she was chosen to be queen. ella fue elegida como reina. Women are powerful, Las Pastor. mujeres son poderosas, So powerful, they're muy scary. poderosas, que hasta el punto de They ser temidas. truly are Y verdaderamente more son powerful than they know anything about. más poderosas que ellas mismas That's why pueden it creer. looks like they've been held down. That's why it looks like they've been held down in life. Así es como ellas podrían ser de ayuda en la misma vida, But you're powerful, porque son poderosas, much more powerful than men are. más poderosas que lo que es un hombre. And our viewers need to know that. Así que los que nos están viendo tienen que saberlo. Because God is actual. Who is more important ¿Quién es más to the importante? church? You or Pastor Alberto? ¿Quién es más importante? ¿Tú o el pastor Alberto en la iglesia? You scare me. Me das miedo. You. Tú. Because if you weren't the kind of support that you are, Porque si tú te das cuenta, la clase de apoyo que tú eres, the church would never be what it is. la iglesia no se daría cuenta de esto. No matter how good that man is, No importa cuán bueno es el hombre que tú tienes a tu lado, he's only as good as you. pero él tiene que ver en ti. No matter how great of a leader that you No are, importa el gran líder que you're pueda only as ser good as your staff. o el personal que tú tengas alrededor. No matter how great of a business owner that you are, No importa el hombre de negocios que tú puedas tener, you are only as good as your personal assistant.
Tú eres tan buena como asistente personal ahí. You're no better Y tú sabes mejor que nadie. because they hold you down. Porque Él está apoyado contigo. Because the attitude of the servant La actitud de una sierva determines the atmosphere of the palace. determina la atmósfera de un palacio. You are powerful. Tú eres poderosa. And we can talk about money some other day. Podemos hablar del dinero otro día. But isn't that interesting? Pero dime si no es interesante. Creo que es para reflexionar mucho. Obviamente asusta lo que hablas por el poder que puede ser mal usado. Porque si no tienes entendimiento de ese poder que tienes, lo usas hacia el lado de la seducción como usó Dalila. Y la seducción tiene un poder muy terrible. Lo habla Proverbios 5 y lo habla Proverbios 6, que es por lo que se pierde todo y se pierden también los hogares, ¿verdad? Entonces, te agradezco una vez más porque es muy importante para que nosotros como mujeres sepamos llevar este poder que se nos ha dado, pero para el bien, para el apoyo de los demás, para que realmente ser esa reina que dice sí, que el palacio esté ordenado y el rey pueda brillar. Por eso le es difícil a la mujer someterse al hombre. Le es muy difícil porque ella necesita que realmente al hombre que se va a someter sea hombre en toda la expresión de la palabra que Dios trajo. Alguien que lidere, alguien que realmente sepa lo que quiere, que va a una meta, que tiene una visión clara, una misión clara y que va a dirigir por el bien de los demás. Pero cuando la mujer no encuentra eso, y más si ese hombre es un hombre que no tiene principios, es un hombre que ha caído, no existe un respeto. ¿Cómo puedes seguir a alguien que tú no admiras? ¿Cómo puedes seguir a alguien que no es lo que él dice que es? Esas son las cosas que hacen que la mujer no pueda ser una mujer sujeta, una mujer tranquila, una mujer que apoye. Ella quiere arreglar, ella quiere, tal vez por eso, quiere dominar y quiere imponer y quiere controlar. Y dice, no es así. Y yo creo que ahí las mujeres salimos en amargura, en resentimiento, agobia eso, porque no es ese líder al cual tú puedes admirar. Well, yes, it does. And there's an interesting thing. Hay una cosa interesante. We have a great challenge in the world today. Tenemos un reto muy grande en el mundo hoy en día. The reason why that we face issues with things from the Middle East, La razón por la que tenemos problemas con el Medio Oeste hoy en día, because the countries we've come from, los países de donde vienen, who basically have been taught by the Catholic Church. sorry, I can hear you. Who basically have been taught by the Catholic Church. Lo que básicamente ha sido hablado por la Iglesia Católica. I am so grateful for my Catholic upbringing. Yo estoy muy agradecido por el trasfondo que he tenido católico. Because sometimes when you get a present, Porque algunas veces cuando tú tienes un regalo, the ribbon's really hard to work with. se tiene que trabajar fuerte con esto. The issue that we have is this. El tema tiene que ver con We don't esto. understand paternal societies. No entendemos a las sociedades paternales. Our societies have become maternal. La sociedad se ha convertido en materno But a wife can make her husband become a man. para que de esta forma las esposas les ayuden a los hombres a convertirse en los hombres que deben ser. By knowing her role as a woman. By knowing her role as a woman. Conociendo cuál es el rol de una mujer. One other thing that you had mentioned. Una cosa que tú has mencionado. When you find a person that gets into an affair, why do people get into affairs? ¿Por qué las personas se entrometen en amoríos fuera del matrimonio? Do they get into affairs for sex? ¿Tal vez por sexo? No. No, no es así. They get into affairs for romance. Ellos se meten en estos amoríos simplemente por romance. Because romance goes out of marriage. Porque el romance ha salido del matrimonio. The moment that the woman becomes a man. El momento en el que la mujer se ha convertido en hombre. She now is just his partner. Ella simplemente ha dejado de ser la compañera. She's no longer his lover. No es más esa amante que él necesita. Every woman Cada mujer must understand debe entender that there are women out there who want their husband.
que hay mujeres ahí afuera que están queriendo tener a ese esposo. And they need to know that every day. Y tienen que saber esto cada día. And every man needs to know Y cada hombre tiene que saber that unless you're the man that God wants you to be, que a menos que tú seas el hombre que Dios that quiere que you'll never seas, be able to fulfill God's wishes for your life. que nunca vas a poder sin Dios llenar aquellos deseos que tienes en tu vida. Gracias, pastor. Ha sido realmente una grande enseñanza. Te agradezco mucho. Que Dios te bendiga. Te vamos a esperar en los próximos programas. Siempre eres bienvenido. No eres invitado. Es tu casa. Así que gracias, pastor. Y a todos ustedes les doy un agradecimiento. Hasta nuestro próximo programa. Adiós.